La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a Haciendo Iglesia. Hoy continuamos profundizando en la primera exhortación apostólica del Santo Padre, dedicando un espacio especial a la preparación de las homilías. Una explicación del Evangelio centrado y llevado a la sociedad y al día de hoy, pero que debe cumplir con unos requisitos. ¿Cuáles? Les damos algunas claves a continuación. Comenzamos con nuestro sumario. Hoy en Haciendo Iglesia... No es un tiempo de formación como tal, en el sentido de teologías o esto, no es un tiempo tampoco de lecciones de Sagrada Escritura, y no es un tiempo en el cual venimos a la Eucaristía, nos alimentamos de la palabra de Dios. El Santo Padre pide a sus pastores que verifiquen si en ellos mismos crece el amor por la palabra que predican. Ese amor por la palabra es lo que lleva a jóvenes como Javier o Álvaro a ingresar en el seminario. Nos colamos en las jornadas de puertas abiertas para recorrer con ellos cada estancia del centro. Nos iremos a misa con Paula. Ella y sus 3 hijos han encontrado en la iglesia de San Miguel una segunda familia. Personas que yo llamo iluminadas, ángeles que se cruzan por tu vida y justamente se anticiparon a una situación personal muy traumática, fue una enfermedad de mi marido. Y sobre todo le encontré más especial cuando el aniversario de la muerte de mi padre dedicó toda la misa para él. El predicador necesita poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Lo recuerda el Papa Francisco en su Evangelii Gaudium. Dice el Santo Padre que hay que dedicar un tiempo de calidad a preparar las homilías, y eso es precisamente lo que vamos a ver en nuestro siguiente reportaje: cómo se prepara un sacerdote de nuestra diócesis para su encuentro con los fieles. El Padre José Luis repasa las lecturas del día en el Evangelio. Todo tiene que estar listo. Yo creo que siempre se trata de presentar una buena noticia, como dice el Papa en esta exhortación, la alegría del Evangelio. Y entonces hay que presentarlo como alegría, con lo cual tiene uno que hacer lo propio. Como decían de Jesús, enseña como quien tiene autoridad. Para eso hace falta creerse lo que uno está diciendo. Porque para él lo más importante es la reflexión, personalizar la palabra con realidades propias de la vida cotidiana, mostrar cercanía a la hora de predicar la homilía. Que si uno lo escribe, pues no sé, al final parece que está leyendo, pero hay quien también casi se suelta de los papeles y lo hace. Yo hago mi esquema y sobre mi esquema, sobre todo viendo la cara de la gente, a mí un ordenador no me inspira para escribir, pero sí coger y sobre la marcha pues ver un poco lo que, diríamos, está viviéndose. Que haya comunicación, que la gente se sienta, los feligreses se sientan mirados directamente. Personalizar y tener en cuenta el tipo de celebración que se va a llevar a cabo, una Eucaristía con niños, de domingo o la celebración de un sacramento. Fundamentalmente a veces en las iglesias no conocemos mucho una persona que ha muerto, pero entonces conviene hablar con la familia correspondiente con tiempo para elegir las lecturas apropiadas y ver también las circunstancias que tiene esta familia y cómo era el difunto o cómo son los que se van a casar, con lo cual se personaliza y entonces pues da una realidad distinta. En todas ellas, tal y como dice el Papa Francisco, la homilía tiene que ser una fuente constante de renovación y crecimiento, un diálogo de Dios con su pueblo. Sobre todo, pues que cree en los que están escuchando una capacidad de reflexión personal, de hacer lo propio. Para que esto suceda, dice el pontífice, es necesario que la palabra del sacerdote en la Eucaristía sea breve. Hay que evitar que el ministro le reste importancia a la celebración de la fe. No es un tiempo de formación como tal, en el sentido de teologías o esto, no es un tiempo tampoco de lecciones de Sagrada Escritura, y no es un tiempo en el cual venimos a la Eucaristía, nos alimentamos de la palabra de Dios,
y nos alimentamos también del cuerpo y sangre de Cristo. Y entonces, al alimentarnos de la palabra, pues tiene que ser realmente alimento. Esto es algo que debe estudiarse desde el comienzo, cuando los jóvenes empiezan a prepararse para su ministerio. Por ello, esta es una de las partes de su formación en el seminario. Y son 3 pasos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Me tengo que implicar yo en el texto? ¿Con mi vida? ¿Y qué le puede decir a quien yo le voy a dirigir esta homilía? Comentar la palabra con 4 o 5 frases, nada más. Luego el domingo la homilía un poquito más larga, sí, pero la de cada día no más de 4 o 5 frases. Una buena homilía, dicen los expertos, ha de ser clara, concreta y centrada en Cristo. Debemos hablar con humildad, porque cuando entramos en problemas concretos hemos de ser muy humildes y entenderlos, desde la misericordia divina, iluminarlos. Hay que trasladar un mensaje de esperanza y alegría, porque este es el camino escrito en el Evangelio, que la alegría de la fe llegue al pueblo. Porque la homilía está para encontrar en el sacerdote la voz del Evangelio, encontrarse a uno mismo a través de sus palabras. Oración, sacramentos y ayuda a los demás son los 3 pilares que señala el Papa Francisco para poder llevar adelante una vida de cristiano comprometido, un camino de fe que se vive en muchas parroquias, como es el caso de la que hoy les mostramos, la iglesia de San Miguel de Murcia. Se llama Paula, es madre, tiene 3 hijos y cada domingo se prepara para ir a misa con los 2 pequeños. En casa les educa en la fe, pero también lo hace en su parroquia, en San Miguel. Y bueno, y ahí fueron surgiendo ya amistades, personas que yo llamo iluminadas, ángeles que se cruzan por tu vida y justamente se anticiparon a una situación personal muy traumática, fue una enfermedad de mi marido. Y nos fueron acompañando en toda la enfermedad y en todo lo que es el desenlace final y hemos estado muy arropados y muy acompañados. Hace 5 años llegó a San Miguel para que su hijo mayor se preparase para la comunión y allí encontró una segunda familia, un apoyo también en un momento muy difícil de su vida. Bueno, hace 1 año que falleció Víctor, pero el entrar en contacto con San Miguel fue hace 5 años y la enfermedad ha durado 3. O sea, que fue todo como una preparación a unas circunstancias, ¿no? Entonces dices, esto tiene que venir de arriba. Te da unas fuerzas que asumes, lo asumes todo de otra forma. Si es que ya solamente con el ejemplo del sufrimiento de Jesucristo cuando estuvo entre nosotros, dices, bueno, pues eso. Esta es la cruz, esto es lo que toca. Una fortaleza que también encontraron sus hijos, Víctor y Miguel. Estaba en otra iglesia, pero vine a hacer la comunión aquí y me gustó más esta que la otra, ¿no? Y sobre todo la encontré más especial cuando el aniversario de la muerte de mi padre dedicó toda la misa para él. Y eso me sintió muy bien. Que estoy muy feliz. Son una familia que hace oración unida. Con mi madre y con mi hermano les llamo. Ayer les llamé para que viniesen a mi habitación y recemos. El Padre Nuestro. Siento que más acompañado y más seguro por las noches. Más cuidado. La parroquia que los acoge, San Miguel, es una comunidad viva con muchos grupos de confirmación, comunión, catequesis de mayores y así lo han formado. Pues mira, un modo es la gente que a veces se ha casado aquí, luego traen a sus hijos para bautizar, luego a la confirmación. Luego de esos vamos buscando gente que persevera y se hacen catequistas, otros se hacen voluntarios de Cáritas y así se va ampliando luego una pastoral familiar, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos una comunidad parroquial muy estable, pero que es verdadera comunidad, porque la pertenencia ha sido una pertenencia voluntaria, ¿no? Una pastoral con los jóvenes que traspasa los muros de esta iglesia. Yo voy a llevar a los míos ahora a Jesús abandonado, porque vamos a ir una tarde para allá y ya pues nada, vamos a conocer pues las necesidades de las personas y vamos a involucrarnos. Otros catequistas los van a llevar también al reparto de alimentos. En este primer domingo de Adviento hacen una celebración especial, la bendición de las madres gestantes y de los niños por nacer. Las madres lo agradecen un montón, son las madres gestantes, pues nada mejor para celebrar el Adviento que mirarnos en ellas que están a la espera.
y a la espera del milagro de la vida, o sea que más cerca del Señor no puede ser. Una parroquia que sale a la calle para hacerse ver y mostrar su fe, sobre todo con los jóvenes. Que se acerquen a la iglesia, ¿no? Que conozcan un poco la parroquia, las actividades que tenemos. Hoy, por ejemplo, con esta actividad, pues también los he invitado a que vengan, ¿no? Un poquito eso, trabajar en el testimonio, ¿no? Es decir, hacer que la iglesia se acerque a ellos, pero también que ellos se acerquen a la iglesia. Se trata, como dice el Papa Francisco, de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Estamos llamados, dice el Santo Padre, a ser personas cántaros, para dar de beber a los demás. Hacía un llamamiento a ella en su carta pastoral para este año en la diócesis de Cartagena, la esperanza. Monseñor José Manuel Lorca Planes quiere que este sea el camino de la Iglesia de Cartagena, más si cabe en este tiempo en que ahora vivimos, en Adviento. Hay que potenciar nuestra oración para hacer más grande nuestra esperanza. Hola amigos. Ya estamos comenzando la segunda semana del tiempo de Adviento, y es una invitación que la semana pasada veíamos que era a la vigilancia, a cuidar también de limpiar de nuestra vida todo aquello que nos estorbara para poder entregar totalmente nuestra existencia a nuestro Señor, contemplar el rostro bello de Dios. En esta semana veréis que se abre un horizonte que nos habla de esperanza. ¿Y cómo llegar a alcanzar esta esperanza? Pues sencillamente en la lectura de la palabra de Dios, escuchando cómo habla el Señor, la invitación es a que le imitemos, a que veamos cómo ha actuado nuestro Señor y que eso lo hagamos a través de la Sagrada Escritura, es decir, que abramos los oídos, porque Dios sigue hablando. Veremos en el Evangelio del domingo que Juan el Bautista llama a la conversión, nos llamará a que cambiemos de rumbo. Él está convencido de que el poder de Dios insiste para que nos preparemos y que allanemos los senderos, que podemos hacerlo, porque lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Por eso, una insistencia en la esperanza. Cristo es la esperanza fiable, no lo olvidemos nunca. Él es el centro de nuestra existencia, porque en Él tenemos futuro. En el Señor tenemos la seguridad de que no acabaremos en el vacío y que tiene sentido el ponernos de cara a Dios. Pero ¿cómo poder hacerlo? Potenciad la oración, escuchad la palabra de Dios, poder hablarle al corazón y veremos cómo con esta práctica tan sencilla la esperanza irá creciendo en nosotros. ¿Y qué significa vivir la esperanza? Pues tener la seguridad de que suceda lo que suceda, nunca nos faltará el consuelo de Dios. Que en este tiempo aprovechemos la oportunidad para vivir de cara a Dios y de cara a los hermanos. ¡Feliz domingo! Como cada miércoles, repasamos ahora la catequesis que el Papa Francisco ha dirigido esta mañana a los miles de fieles católicos congregados en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Hoy el Santo Padre ha continuado con su catequesis sobre el credo centrado en la resurrección de la carne. El pontífice ha explicado que Jesucristo, con su muerte y resurrección, abre el camino a la esperanza de los hombres. Todos tenemos, ha dicho el Papa, una semilla de resurrección, un destello de eternidad que hace siempre a toda vida humana digna de respeto y de amor. Cristo está siempre con nosotros, viene cada día y vendrá al final. Entonces Él resucitará también nuestro cuerpo en la gloria, no lo devolverá al mundo terrenal. Viviendo de esta fe, seremos menos prisioneros de lo efímero, menos prisioneros de lo pasajero. Esta transfiguración de nuestro cuerpo se prepara ya en esta vida por el encuentro con Cristo resucitado, especialmente en la Eucaristía, en la que nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Y aquí en nuestra diócesis, el Seminario Diocesano ha abierto sus puertas para dar a conocer
¿Qué hacen los jóvenes que se forman para ser sacerdotes? Hemos estado allí y hemos conocido muy de cerca las distintas estancias de este lugar que acoge a aquellos hombres y chicos que han encontrado su vocación en la entrega del sacerdocio. Es una de las noticias que incluimos en nuestro repaso semanal a la actividad de la Iglesia de Cartagena. Tradición en relojes y campanas ofrece la actualidad de la diócesis. Abren las puertas de su casa. El Seminario San Fulgencio de Murcia muestra a los fieles de la diócesis todos sus rincones. Pero yo creo que las puertas que mejor abrimos esta tarde son las de nuestra vida. Y los seminaristas y los formadores esta tarde queremos mostrar cuál es la obra que Dios va haciendo dentro de cada uno de nosotros. El seminario es una familia, el seminario es una casa. Y comenzamos el recorrido por esta casa con la señora, una imagen de la Virgen que es el corazón del seminario. Es la patrona del seminario y está justo aquí en este sitio, pues porque ella es el centro de nuestros corazones, ¿no? Un corazón que se llena de la vida de 34 jóvenes que han optado por el Señor en su día a día, también en las cosas más cotidianas. Y bueno, pues aquí tenemos la sala de estar, pues este también es un lugar donde todos nosotros pues compartimos, pues de lunes a viernes, pues sobre todo después de comer, la hora de la siesta, la hora de ver un poco el telediario, a lo mejor los Simpsons cuando están terminando, pues algunos pues se toman un café o leen un poco el periódico. Una casa en la que también hay lugar para el estudio. Bueno, pues aquí encontramos la sala de estudio, donde los seminaristas dedicamos a la semana, pues todos los días de 4 a 8. Y aunque se estén formando para ser sacerdotes, no dejan de ser jóvenes. Y hay a veces que, porque también pues como una biblioteca que somos jóvenes, entonces pues también a veces pues sus cosas, sus jaleos. En época de exámenes todavía no he estado, pero supongo que los nervios pues también corren en la biblioteca. Un día en familia que finaliza en el dormitorio, una estancia que cuidan con orden y sencillez. Ahí también se ve la dimensión humana, pues especialmente la responsabilidad que cada uno tiene de sus cosas. Un lugar íntimo de cada uno y especial, pero... Lo más especial para nosotros es la capilla, es donde realmente vamos creciendo y también una de las grandes razones por qué estamos aquí y creciendo en el amor de Dios y en ese amor de Dios que conocimos una vez, que conocimos un poquito, pero ahora cada vez se va agrandando más. Este es el lugar más importante del seminario, aquí es donde siempre uno le pone al Señor por todo lo que vive, ¿no? Este es el punto central del seminarista. Si esto lo tenemos como punto central en nuestra vida, todas las dimensiones se ordenan, ¿no? Entonces cuando alguien viene a esta casa, no le enseñamos a los seminaristas, sino le enseñamos al Señor, y fruto del Señor estamos los seminaristas, ¿no? La evangelización fue su vida. San Francisco Javier lo dejó todo por su fe, y así lo recuerda la parroquia a la que da nombre. Esta semana el municipio de San Javier ha celebrado su patrón, un hombre que llevó la religión cristiana hasta la India y Japón. El que ha descubierto la fe y el que ha descubierto a Jesucristo ya no tiene comparación con nada. No hay en la vida ninguna cosa más grande que le pueda entusiasmar como para dedicar toda la vida a la tarea evangelizadora, ¿no? A predicar a Jesús. Una labor que llevó a cabo con alegría y humildad, así lo ha recordado nuestro obispo en la Eucaristía en honor a este santo. Que aprendamos de él, primero a estar firmes en la fe y en segundo lugar a ser muy humildes, más humildes de lo que somos en realidad, ¿no? Y sobre todo también de si tenemos que ofrecer algo a los demás, algo de valor, que no sea ni el insulto de nuestro bolsillo, ni nuestros títulos, sino lo más bonito que tenemos, que es el don de Dios, el don de la fe. Un ejemplo que recibe con fervor este municipio costero. Aquí en San Javier se llama el Día del Santo, que es el día del patrón, que le tienen mucho cariño y devoción todas las personas, porque vivió con tal frescura y con tal entrega y con tal novedad el Evangelio en el siglo XVI, abriendo las puertas de Europa a Oriente y de Oriente a Europa, que nos sigue estimulando hoy y que nos sigue ayudando. A lo largo de 9 días se prepara esta comunidad parroquial con una oración diaria, una novena de preparación y actualización del Evangelio que culmina en esta Eucaristía, en la que los fieles han podido venerar las reliquias del santo.
Nació en 1986 para acoger a los sacerdotes jubilados. Ahora la casa sacerdotal cumple 27 años, convertida en el hogar de 22 de los ministros de la Iglesia de Cartagena. Se está quedando muy pequeñita. La verdad es que el número de sacerdotes no es mucho, la capacidad tampoco es tanta, pero en este momento está prácticamente llena, quedan 2 o 3 habitaciones. Por ello, Monseñor José Manuel Lorca Planes ha anunciado una ampliación. Lo ha dicho en la Eucaristía que daba comienzo a esta jornada conmemorativa, que ha estado copresidida por el ahora pastor emérito Monseñor Javier Azagra, que en su día inauguró esta residencia. En la homilía, el obispo de la diócesis de Cartagena ha agradecido a quienes hacen posible el funcionamiento de la casa y ha pedido por los sacerdotes que la habitan. Y ya esta casa pues va siendo historia en la diócesis de Cartagena. Y sobre todo porque la casa queremos tenerla siempre abierta a todos los sacerdotes, por supuesto, porque queremos que esto sea pues una familia, sea un hogar sacerdotal. Una jornada de convivencia y de recuerdos en la que además se ha reconocido a los sacerdotes más longevos y también a aquellos que acaban de comenzar su ministerio. Tras la entrega de premios, un concierto a piano y violín con temas de finales del siglo XIX y principios del XX, han puesto la nota musical para un día festivo en esta residencia sacerdotal. Tradición en relojes y campanas ha ofrecido la actualidad de la diócesis. Este domingo, no lo olviden, es la festividad de la Inmaculada Concepción. También el obispo de la diócesis de Cartagena presidirá una Eucaristía en la Catedral de Murcia, pero hay muchos otros eventos que repasamos a continuación en nuestra agenda. El viernes 6 de diciembre, confirmaciones en la parroquia del Corpus de Archena serán a las 8 de la tarde. El sábado 7 de diciembre, apertura de la Misión Popular en Las Palas, en Cartagena. También el sábado 7 de diciembre a las 9 de la noche en la Iglesia de la Caridad de la ciudad portuaria tendrá lugar la vigilia de jóvenes en honor a la Inmaculada. El domingo 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena. Tendrá lugar en la Catedral de Murcia a las 12 menos cuarto de la mañana. Posteriormente habrá una ofrenda de flores en Santa Catalina. También el domingo 8 de diciembre por la tarde, Monseñor José Manuel Lorca Planes preside una Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, en la pedanía del Fenazar, en Molina de Segura. Nosotros nos vamos ya, les dejamos con nuestro compañero Luis Emilio Pascual, que como cada miércoles ya está preparado con un nuevo invitado de Vidas con Luz. Pueden seguir informados en el espejo de la Iglesia, de la cadena COPE. Nosotros volvemos el miércoles a las 10:15. Les esperamos aquí en Haciendo Iglesia. Pasen una buena semana y sean felices.